Mi nombre es Federico Botaro. Hoy tenemos la reunión científica de la Sociedad Argentina de Educación Médica. Les agradezco mucho a todos los que participaron de la encuesta que les enviaron. Eso nos ayuda a entender un poco mejor cuál es el grado de conocimiento de algunos temas que ustedes tienen y un poco cuáles son sus inquietudes. Eh, Hoy les quiero, no sé si, a ver, ¿me escuchas? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, hoy les quiero presentar a la doctora Silvia Falasco. Ella es profesora adjunta de Medicina Interna de la Universidad de Buenos Aires, también es profesora titular del Departamento de Medicina de la Universidad Favaloro, es expresidenta de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires y expresidenta de la Sociedad Argentina de Educación Médica. De hecho, fue la primera presidenta de la Sociedad Argentina de Educación Médica. ¿Sí? Ella nos va a hablar de educación médica basada en competencias, actividades profesionales confiables, ¿sí? Y también vamos a charlar un poco de cómo podemos lograr educar médicos en formación para que puedan realizar actividades en las cuales podemos confiar. Así que muchas gracias, Silvia, y las dejo con ella. Buenas noches. Agradezco a la Sociedad Argentina de Educación Médica, a ESMIVA y al doctor Federico Botaro por la invitación. Internacionalmente, a las actividades profesionales confiables se las conoce con su acrónimo en inglés, que es EPA, de Untrustable Professional Activities, y tienen la finalidad de vincular la competencia con la actividad práctica diaria. Es decir, con todo lo que va a ser nuestra autonomía progresiva para la atención de un paciente. Es una estrategia de enseñanza centrada en los resultados que nosotros queremos obtener y está vinculada a lo que es el aprendizaje o enseñanza centrada en el estudiante. El estudiante cobra acá un rol activo. Ya en el año 1978, la Organización Mundial de la Salud, preocupados por la seguridad del paciente, introduce el término de educación médica basada en competencias. Pero estas recién empiezan a tener auge en la década del 2000. Y es así que en el 2005, en Canadá, surgen las CAN-MED, que proponen cuáles son los 7 dominios de competencia que todo médico tuvo que haber adquirido al final de su formación. Y estas son médico experto, comunicador, colaborador, promotor de la salud, administrador o gestor, erudito, estudioso, investigador, profesional, entendiéndose esto como profesionalismo médico. Años después, en otras partes del mundo, 2007, surgen otros modelos de competencia o marcos de competencia, pero que son muy similares a los de las CANMED. Esto es el proyecto de resultado en los Estados Unidos, 2007, y que lo actualizan en el 2015. El Scottish Doctor de Escocia, 2007, y el Tomorrow Doctor del Reino Unido en el 2009. Y el objetivo es formar médicos eficientes, éticos y con compromiso social. Si ustedes observan el logo de las CAN-MED por sí solo, expresa que todas las competencias tienen que estar presentes con igual peso para formar médicos expertos. Estas van a estar colaborativamente, pero en forma independiente, relacionadas entre sí. Y en una evaluación, todas las competencias deben ser aprobadas. Determina también que para cada uno de los dominios, ¿qué será capaz de hacer el médico especialista? Para una competencia central, como puede ser la comunicación, existen subcompetencias, porque esta comunicación va a cumplir diferentes roles si va a realizarse con un paciente, con un colega, con la familia. Pero a su vez, esta subcompetencia va a tener subcompetencias, porque obviamente el rol es distinto. Si tenemos con el mismo ejemplo la comunicación con un paciente, los dominios que voy a tener que manejar, si el paciente es pediátrico, si es geronte, si quiero transmitir malas noticias o si quiero hacer indicaciones médicas.
Los modelos de educación médica ponderan que la educación se guíe por las actividades que lo van a caracterizar como profesional, que la mayor parte del aprendizaje se lleve a cabo en el contexto donde éste se va a desempeñar, que la práctica clínica genere autorreflexión sobre el desempeño y los procesos de aprendizaje, que a medida que un estudiante, tanto sea de grado como posgrado, logre realizar las actividades que lo van a caracterizar como profesional, requiera menos supervisión hasta convertirse en un profesional confiable que puede actuar en forma autónoma. Si nosotros evaluamos lo que es un aprendizaje que sea exclusivamente por una actividad pasiva, como es escuchar a un profesor, este aprendizaje nos permitirá recordar a las 2 semanas solo el 5% de lo que creímos que aprendimos. Ahora, si este aprendizaje es una actividad activa donde enseñamos a otro, es decir, que decimos y hacemos, a las 2 semanas vamos a retener el 90% de lo aprendido. La educación por competencias tiene un enfoque centrado en el aprendizaje. El estudiante va a ser gestor de su propio aprendizaje, es decir, que se apropia de este control de su proceso formativo. Hay que lograr una integración básico-clínica y teórico-práctica a lo largo de toda la currícula. Hay que promover el trabajo colaborativo que favorece el enfoque constructivista. Se deben formar a los docentes y capacitarlos para educar en competencia, promoviendo actividades que tienen que ser multi e interdisciplinarias. En el año 2007, Olentenkat y Shell introducen el término de actividades profesionales confiables, aunque en realidad deberíamos hablar de actividades profesionales a confiar. Y las define como unidades de práctica profesional no supervisadas, confiadas a los estudiantes por haber alcanzado las competencias suficientes para poder desarrollarlas. Son tareas o responsabilidades propias de la profesión que se realizarán diariamente en la atención de un paciente. Plantean un modelo gradual en el que se pasa por distintos niveles de confianza hasta que se es realmente confiable. Son observables y medibles, por lo tanto, las vamos a evaluar. Tienen estándares fijos, es decir, que todos los estudiantes de grado y de posgrado van a ser evaluados con estos mismos estándares y a ellos deben alcanzar. Los itinerarios van a ser flexibles, porque no todos los contextos de aprendizaje son similares y porque la facilidad o la dificultad que tenga un aprendiz con respecto a otro para alcanzar la competencia también va a ser diferente. Las competencias, las actividades profesionales confiables pueden ser transversales u horizontales, que son comunes a todas las profesiones, y algunas que van a ser específicas de cada especialidad. Distintas instituciones educativas definen e incluyen como competencias transversales y algunos hablan de las competencias huérfanas y que éstas corresponden al razonamiento clínico, a los valores profesionales, a la bioética, a la gestión clínica, a economía de la salud, comunicación, acción tutorial, investigación, docencia y profesionalismo médico. ¿Todas ellas se enseñan? ¿Todas ellas se evalúan? Hay 5 componentes centrales en la educación basada en competencia. Está orientada en los resultados. Tienen una secuencia progresiva. Es experiencia de aprendizaje personalizada. La formación está centrada en la competencia, que éstas deben estar integradas y contextualizadas.
y deben tener una evaluación programática. Las approach tienen principio, tienen fin y solo se van a confiar al personal capacitado. Es una decisión de confianza, es una certificación que un profesional tiene autonomía para realizar la approach. Cada una de estas approach se va a desarrollar en entornos clínicos y situaciones clínicas concretas. Las competencias vinculan la integración de conocimientos, habilidades del pensamiento, habilidades y destrezas psicomotoras, actitudes y valores, aptitudes que permitan un desempeño profesional eficiente. Approach no es sinónimo de competencia. Approach describe una tarea y es independiente de la persona. Las competencias describen cualidades propias de la persona en cuanto a los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores. Para realizar una approach necesitamos la integración de múltiples competencias. En el año 2014, la Asociación Americana de Escuelas de Medicina publica una guía con los 13 approach transversales que todo médico recién recibido tuvo que haber adquirido antes de ingresar a una residencia. Yo me voy a tomar unos minutos en leerlas. Recabar información para la historia clínica. Priorizar un diagnóstico diferencial. Solicitar e interpretar estudios de diagnóstico y saber efectuar los tamizajes habituales. Proponer y justificar las indicaciones y las prescripciones médicas. Documentar la atención médica del paciente en la historia clínica. Realizar la presentación oral de las condiciones del paciente. Formular interrogantes clínicos y recuperar evidencia para mejorar la atención médica. Recibir y entregar al paciente y tener la responsabilidad de su atención. Colaborar como miembro en un equipo multidisciplinario. Reconocer urgencias e implementar el manejo inicial. Gestionar el consentimiento informado. Realizar procedimientos generales de un médico y contribuir a una cultura de la seguridad y calidad en la atención del paciente e identificar las fallas del sistema de salud. En el año 2022, el Ministerio de Salud de la Nación de la Argentina publica una guía para elaboración de marcos de referencia basados en approach. ¿Cómo describimos nosotros una approach? ¿Cómo confeccionamos una approach? En primer lugar, debemos colocarle un título, y este título debe ser conciso, concreto y entendible por otros. Tenemos que explicar cuáles son los riesgos potenciales en caso de falla de no poder realizar correctamente esta approach. ¿Cuáles son las especificaciones y las limitaciones? ¿Qué es y qué no es esta approach? Saber cuáles son los conocimientos, habilidades y aptitudes que se deben haber adquirido para realizar la approach. Relacionarla con el marco de referencia de lo que es el perfil del médico que se quiere formar o el perfil del médico especialista que se quiere formar. ¿Cuál va a ser la fuente de información para evaluar su progreso? En general, utilizamos el portafolio. ¿Cuál es el nivel de supervisión que se tiene como objetivo? Para el grado solo pueden alcanzar hasta un nivel 3B, mientras que los residentes deben alcanzar un nivel 4, que es lo que vamos a ver a continuación. Opcionalmente se puede poner una fecha de expiración. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un tiempo determinado el aprendiz no alcanza la approach, se debe comenzar desde el inicio.
Esta es una matriz de competencia, de actividad profesional confiable, donde si, por ejemplo, consideramos como approach la realización de una venopuntura como dominios, sí se requiere que sea el médico experto y que sea comunicador. Pero si la approach es realizar una apendicectomía, vamos a agregar también el dominio o la competencia de la colaboración. Hay 5 niveles de supervisión. Cada uno de estos niveles tiene un nivel superior o progresivo de responsabilidad y de autonomía. Confiar este nivel de supervisión da una certificación de que puede cumplir hasta esa etapa la realización de la PROU. Convengamos que no todos los supervisores tienen la misma facilidad para promover de nivel. Algunos lo hacen con mayor facilidad y esto tiene que ver con su experiencia y con la personalidad del supervisor. Por lo tanto, se requiere de múltiples observaciones y de múltiples observadores. ¿Cuáles son entonces estos niveles de supervisión? En el nivel 1 no se le permite al aprendiz practicar la EPA. Y dependiendo de las habilidades y de los conocimientos, se le permitirá o no observar la PROU. En el nivel 2 se le permite practicar la EPA, pero solamente bajo una supervisión directa, completa y proactiva. Es decir, que el supervisor puede actuar en forma conjunta con el aprendiz o en forma activa, presente en la habitación, observar qué es lo que realiza el aprendiz. En el nivel 3 se le permite desempeñar la EPA solo bajo supervisión reactiva o solicitud de supervisión. Acá puede ser que se haga la supervisión para todos los hallazgos y las decisiones van a ser doblemente chequeadas. Puede ser que únicamente sea para hallazgos y decisiones clave y también doblemente chequeadas. Hasta aquí es el nivel de supervisión que puede alcanzar un estudiante de medicina en el pregrado. En el nivel 3, acá sí se le permite al residente tener un nivel de supervisión realizado a distancia, por ejemplo, con un llamado telefónico. En el nivel 4 se le permite desempeñar la EPA sin supervisión y el nivel 5 se le permite supervisar a otros en la práctica de la EPA. ¿Cuáles son los componentes que el supervisor tiene que tener en cuenta para delegar esta responsabilidad? La proactividad, la confiabilidad, la integridad, la capacidad para hacer y la humildad del aprendiz. En esta curva de competencia de un residente podemos observar que para diferentes EPA se va a requerir distinto tiempo de entrenamiento. La etapa de entrenamiento permite alcanzar la competencia y esto es un nivel 3 de supervisión. Pero dependiendo de la complejidad de cada EPA, en lo que es la evolución y el entrenamiento desde un novato a un máster, cada EPA requiere distinto tiempo. En el modelo de Dreyfus vemos que dependiendo de la expertise del aprendiz y que se da a lo largo de todo el constructo de aprendizaje, en la medida que evolucione de un novato a un máster, la supervisión y el feedback es en sentido decreciente. Las approach son observables, son medibles y por lo tanto deben evaluarse. Hay que identificar cuál es el grado de adquisición y el desarrollo de habilidades.
Es una evaluación sumativa, continua y práctica, con una retroalimentación permanente. La evaluación, si queremos evaluar el marco teórico, tenemos distintos instrumentos, como pueden ser las preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas, seminarios, análisis de caso, desempeño en sesiones o informe de prácticas, entre otros. Y cuando lo que evaluemos sea la práctica, los instrumentos son el ECOE, la lista de apreciación, lista de cotejos, MINISEC, portafolio y la autoevaluación, junto con la evaluación de 360 grados. Es importante que no solo exista una heteroevaluación, sino que esté la autoevaluación del aprendiz. Pregunta. ¿Creen ustedes que los médicos ingresantes al sistema de residencias pueden actuar en forma autónoma para las 13 APROV de la Asociación Americana de las Escuelas de Medicina cuando ingresan a una residencia? 5 segundos de reflexión. Yo traje acá para compartir con ustedes 2 estudios que fueron realizados en el Hospital Italiano, que es una institución de carácter privado. Una, la que ustedes tienen a su izquierda, fue realizada en el año 2018 y publicada en el 2019 en la revista Medicina, donde se hizo una encuesta tanto a los residentes de primer año de las áreas clínicas y de las áreas quirúrgicas, así como los docentes que intervenían en su formación y evaluación. Esta encuesta, porque tiene sesgos, y algunos sesgos tienen que ver porque cuando se hace esta propuesta de lo que corresponden a las 13 competencias que se deben tener al ingresar a una residencia, fueron hechas en los 3 primeros meses. Uno puede observar la diferencia que existe entre la apreciación de los docentes y la apreciación de los residentes en la contestación de la misma. Para los residentes, el 50% de ellos aproximadamente consideraban que al ingresar a la residencia sí podían realizar en forma autónoma 6 de las 13 APROV, mientras que para los docentes consideraban que solo podían realizar en forma autónoma 2 de las APROV, ¿sí? El trabajo que ustedes ven a la derecha también se hace, pero para ver qué había ocurrido 2 años después del inicio de la pandemia en esta concepción, tanto por parte de los residentes, cuando ingresaban a la residencia, también fue hecho en el Hospital Italiano y por sus docentes. Si ustedes observan, los N son diferentes. Pero los resultados por parte de los docentes fueron similares, es decir, que requerían supervisión directa. Supervisión directa es nivel 2 de supervisión para 11 de las 13 APROV, mientras que para los estudiantes podían realizar en forma autónoma 8 de las 13 APROV. Tema a reflexionar, ¿por qué esta dicotomía entre lo que es la autoevaluación del residente a su ingreso a la residencia, de las APROV que podían realizar en forma autónoma y que realmente era muy distante de lo que pensaban y observaban los evaluadores? Recordemos entonces que las APROV son tareas o actividades clínicas que pueden ser delegadas a un profesional en formación cuando ha demostrado competencia suficiente. Se adquieren a través del entrenamiento y la experiencia en el campo clínico. Es aprendizaje situado y reflexivo centrado en el estudiante.
La educación basada en competencias está orientado a los resultados. Las competencias describen a la persona, integran conocimientos, habilidades, actitudes y valores en contextos reales de práctica. Alcanzar la competencia y no el tiempo es lo que permite finalizar la capacitación. La evaluación es continua y las approach mejoran la calidad de atención y la seguridad del paciente porque solo van a ser confiadas a aquellos aprendices que hayan alcanzado la autonomía para realizarlas sin supervisión. La educación basada en competencias promueve el desarrollo de médicos autónomos, reflexivos y éticamente comprometidos, capaces de tomar decisiones en escenarios complejos. Les dejo una frase de Benjamin Franklin y muchas gracias por su atención.